ella, ¿no? Ok, ahora sí, Cintia, después de un pequeño error, te presento, ¿no? Está conmigo la doctora Cintia Villagómez. Ella es doctora en Artes Visuales e Intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. En 2016 ganó el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales por su trabajo de tesis sobre arte digital mexicano y sus procesos de producción. Es autora de 7 libros sobre arte electrónico, creatividad, diseño y procesos de creación, y ha escrito más de 20 capítulos del libro y 40 artículos en revistas nacionales e internacionales, más los que en este momento estás escribiendo, ¿verdad, Cintia? Y Sí. bueno, ha realizado estancias de investigación en España y ha expuesto en congresos internacionales, en Sudáfrica, en Manizales, en Corea del Sur, Barcelona, entre otros, ¿no? Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 a la fecha y ha sido integrante de comités de pares académicos para la evaluación de programas de posgrado en la convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y la de ingreso y permanencia al Sistema Nacional de Investigadores. Así que si alguien tiene dudas sobre cómo se evalúa de los rubros, cómo es un proceso de evaluación como para armar mejor su currículum para entrar al SNI, pues puede contactarte para recibir una asesoría, ¿no, Cintia? Claro que sí, Y a la bueno, orden. actualmente eres estudiante otra vez del doctorado iberoamericano en teorías estéticas. Muy bien, qué valiente aventarte un segundo doctorado. Gracias. Entonces, bueno, gracias, Cintia, gracias, bienvenida. Esto es para reactivar la Red Nacional de Investigadores en Diseño, para conocer lo que todos estamos haciendo, lo que hemos hecho en estos últimos años que no nos hemos visto. Y bueno, pues el micrófono es todo tuyo. Solo dime si puedes compartir pantalla, si no, ahorita te habilito. A ver, vamos a ver. No sé si ya se ve. Sí, ya se ve. Muy bien. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo, al doctor Ricardo López León, que es nuestro director de la Red Nacional de Investigadores de Investigación para el Diseño. Ya son muchos años de trabajo conjunto, entonces me congratulo y felicito a todos en este esfuerzo para volver a reactivar la red. Entonces, bueno, empezamos con el tema. Vengo a dar una charla en términos pues muy sencillos, no nada más para especialistas diseñadores, sino para el público en general, sobre los aspectos que intervienen en el diseño y en la organización de una revista científica. Entonces, Si quieres, Cintia, nomás hacerlo, proyectarlo en pantalla completa. a ver, déjame buscar por acá. Acá abajo en la palanquita. Ándale, listo. ¿Listo? Ajá. Entonces, bueno, tenemos que, para los que no estamos inmersos o no están inmersos en este mundo de la investigación, las universidades y los centros de desarrollo de conocimiento, pues es pertinente en este momento dar como un preámbulo de qué son las revistas científicas y cuál es la diferencia de una revista comercial a una revista científica. Pues revista científica que es aquella que tiene dos funciones. Una es para divulgar el conocimiento que se produce en instituciones o centros educativos donde se genera investigación. Y esta investigación puede ser de diferente naturaleza. Puede ser en humanidades, puede ser en ciencias duras como matemáticas, física, etcétera. Psicología, el universo es muy amplio. Las revistas científicas se hacen para dar validez al conocimiento, es decir, tienen varios filtros donde quien quiera o desea publicar en una revista científica tiene que pasar esos filtros. Entonces los filtros pueden ser que, pues bueno, tiene percentiles, ¿no? Tiene también un medio, por ejemplo, de que esa información se corrobore, ¿no? A través de índices de revistas, puede tener un ISSBN, es indispensable, puede tener un número DOI, que es un registro internacional, entre otros que más adelante vamos a ver. Todas esas características de la revista científica que le dan validez a lo que ahí se publica,
Hay un comité editorial que lee y revisa lo que llega de propuestas de artículos, por ejemplo. Entonces, todos esos factores que intervienen en una revista científica nos ayudan a nosotros como lectores o como investigadores o público en general a dar por cierto, digamos, de alguna manera, lo que ahí se está publicando. Cuestión que no sucede en un periódico, por ejemplo. Y esto era motivo de discusión muy aireada con un ingeniero, ¿no? Y él discutía, una amistad, y él discutía que lo que venía en el periódico era realidad y que así había sido y que si se publicaba en 2 periódicos estaba bien. Entonces, y le dije, no, eso es conocimiento producto de la opinión de una persona, ¿no? Un editorialista, pero no necesariamente quiere decir que lo que ahí se publique haya sido un hecho verdadero. Existe el conocimiento que es producto de la doxa, que es mi opinión muy personal, como en el caso de un periódico, un editorial en un periódico, y existe el conocimiento que es producto del episteme. Es este conocimiento que es cotejado con otros autores, que es ampliamente analizado, etcétera, etcétera. Y ahí en eso nos podríamos ampliar mucho más, pero bueno, vamos a entrar en materia. El contenido tenemos de una revista científica, bueno, involucra fases de creación, también de una identidad gráfica o visual, de una estética que generalmente en las revistas científicas es muy limpia, es muy clara, se privilegia mucho la legibilidad. También, bueno, existen proyectos de mejoramiento de editoriales de revistas que ya existen. En ese caso estaríamos hablando de rediseños. Estaríamos hablando también de que se tiene que construir un perfil de la revista. ¿Qué tiene mi revista o tu revista que quieres diseñar que no tienen las demás? ¿Cuál es el plus? La gestión financiera, que es todo un tema que, bueno, involucra presupuestos, gastos y costos. Y muchas veces los que hemos editado revistas sabemos que esa función recae también sobre los que diseñamos, gestionamos, leemos artículos, invitamos articulistas. O sea, nuestra función dentro de una revista científica es muy amplia y según he platicado con colegas en Latinoamérica, México no es una excepción, es decir, en Bolivia están igual, Ecuador está igual, Colombia están igual. Y bueno, la presentación del proyecto para gestionar recursos también es muy importante. Pero vamos a ver, si yo voy a empezar de cero una revista científica, ¿en qué tengo que pensar? Lo difícil es organizar todas mis ideas. Y ustedes seguramente cuando se levantan por la mañana, o todos cuando nos levantamos por la mañana, nos asaltan ideas de todo lo que tenemos que hacer durante el día. Si nosotros nos organizamos en una agenda, por ejemplo, vamos a poder visualizar ahí tipográficamente nuestro día y nos va a dejar, nos va a quitar una carga de preocupación al respecto. Ya lo apunté en mi agenda, entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, existe algo que se llama la cartografía mental. La cartografía mental es esta agenda, pero en lugar de tipográfica es también el manejo gráfico de la información que tengo que hacer, de las cosas que tengo que hacer o del proyecto que voy a realizar. Entonces, la cartografía mental sirve para organizar y comprender nuestras actividades, nuestros proyectos y en general el mundo que nos rodea, ¿no? Hablando en actividades profesionales o personales. Dentro de la cartografía mental se abre un mundo muy, muy amplio. Y recapitulo un poquito. Estamos viendo cartografía mental porque es una manera de organizar proyectos muy vastos, muy amplios. Entonces, los usos prácticos son comprender un tema, ahorita vamos a ver ejemplos, un concepto, una idea, de manera más clara, también para comunicarla a los demás. Sirve para analizar un problema, sus partes y también las raíces de ese problema, buscar posibles soluciones de una situación específica, jerarquizar, dar importancia y establecer conexiones entre diferentes fases de mi proyecto, por ejemplo, para estructurarlo, dar prioridades y también estimular el pensamiento creativo. ¿Dónde me falta desarrollar más mi proyecto de revista científica? También sintetiza la información, ahorita vamos a ver por qué,
y fomenta la concentración y también nos ayuda a desarrollar la memoria porque estamos apoyándola con gráficos. En fin, voy a pasar directo al mapa mental para hablar directamente viendo el ejemplo de esto. El mapa mental lo pueden ustedes ver como muy inocente aquí, como muy naif, como que no es parte de un diseño profesional, y es así. O sea, los mapas mentales fueron creados por un inglés, Tony Buzan, un psicólogo que se apoyó en teorías en nuevos descubrimientos del cerebro sobre la forma en que aprendemos y cómo funcionan las neuronas, y él llegó a la conclusión de que las formas orgánicas son más fácilmente asimiladas por las personas que las formas geométricas, ¿no? Si partimos de un centro, podemos poner nuestro tema principal en el centro, ¿no? Desarrollo de una revista científica. Cada rama que parte del centro es un subtema. Por ejemplo, en una revista científica sería recursos, diseño, y una subrama de la propia rama rosa, por ejemplo, podría ser contactar al diseñador, establecer un diseño básico, jerarquizar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Los mapas mentales son usados por profesores de primaria también, no solamente universidades y empresas e industrias. Recuerdo que aquí vino Tony Buzan antes de la pandemia, y mucho antes de la pandemia. Y nos juntamos en el auditorio de Centro de Convenciones de aquí de Guanajuato, más de 1,500 profesores. Y venían profesores de primaria y de todos los niveles estábamos ahí. Entonces, la idea es que haya palabras clave, que si podemos suplir una palabra clave, donde estamos resumiendo nuestra información por un dibujo, lo hagamos, etcétera. También hay mapas mentales, hay programas en internet. Yo no los recomiendo, somos diseñadores y finalmente tampoco las personas no, de nosotros los podemos dibujar, ¿no? Y es más rico visualmente y además podemos acompañarlo con muchos gráficos y colores, ¿no? Entonces es más pregnante a la memoria cuando nosotros dibujamos. Incluso si no sabemos dibujar, el mapa mental no está diseñado para quien sabe dibujar, está diseñado para desarrollar ideas y que eso lo puede hacer cualquier persona. Muy bien, hablamos de mapas conceptuales. Aquí sí ya podemos hablar de una cartografía que es más lineal, más geométrica, y la metodología de Novak es diferente. Jerarquiza de arriba hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. Se hace una síntesis o resumen. Hay un impacto visual, por supuesto. Y lo maravilloso de la cartografía mental es que uno puede jugar con las propuestas, ¿no? Este es un mapa conceptual tradicional. Generalmente está arriba. Aquí están poniendo el tema como concept maps arriba. Tiene que haber y hay conectores. Una particularidad, antes de que se me pase decir esto, la diferencia con el mapa conceptual es que hay un conector. Tenemos dos conceptos y entre la flecha que se dirige entre uno y otro concepto hay una palabra de enlace, ¿no? Puede ser de causa, de efecto. Aquí tenemos que incluye, que conecta, que son, que ayudan. Esos son nuestros conectores de ideas. Este es aquí estamos ya hablando de una variación, ¿no? Han surgido ahorita en la actualidad unos que le llaman ecosistemas, que son padrísimos, son base de puros círculos, sin líneas que conectan, pero este está a medio camino entre el ecosistema y el mapa conceptual, ¿no? Por el uso de los círculos, los colores. Pero igual observamos estos conectores pequeños. Otro mapa conceptual, una variación, y cae de arriba hacia abajo en cascada. Estos no son mapas conceptuales, aquí ya es una variación. Estos mapas los hice para mi tesis doctoral y bueno, tenía yo fases del proceso de creación y me estaba apoyando en la teoría de rizoma de Guattari y Deleuze. Entonces, la teoría del rizoma nos dice que ya no hay una jerarquización de un líder, por ejemplo. Pongamos el ejemplo en Internet. Deleuze y Guattari se adelantaron a la irrupción del Internet. La constitución de muchas células interconectadas fue idea de estos autores.
en los 50, 60. Entonces, yo apoyé ese razonamiento filosófico, apoyé mi tesis sobre ese razonamiento filosófico diseñé estos mapas que hicieran eco a esta filosofía, como también al proceso de creación, que era mi tema. Las palabras claves y estas líneas rojas interconectan las similitudes entre una y otra fase de los artistas que analicé. Igual, mismo principio, diferentes artistas. Entonces, si se fijan aquí, ya no es un mapa mental, ya no es un mapa conceptual, ya es un mapa que yo, de acuerdo a mis necesidades, realicé. Este mapa también lo hice, que ya no es conceptual, ya no es mental, pero sí pertenece a la cartografía mental. Lo hice para tener las conclusiones de mi tesis doctoral. Era imposible que después de haber hecho 13 entrevistas, una selección de 8 artistas, yo recordara todo lo más importante, todos los datos más importantes de cada uno de estos actores dentro de mi proyecto. Entonces lo que hice fue, ok, vamos a pasar el audio a texto, después vamos a subrayar las ideas más importantes, después vamos a simplificar esas ideas en palabras claves, y del proceso de creación de cada quien hice esta estructura donde, bueno, primero analicé, sinteticé el contexto de cada artista, le asigné una palabra clave a cada uno, me fui a la primera fase, segunda fase, tercera, cuarta, quinta del proceso creativo y características de la obra en el elipse final. Y ya con esto ya pude hacer las conclusiones de mi proyecto de tesis. Ahora vamos a ver el diseño gráfico. Propiamente dicho, hablando de una revista, ¿qué tenemos que considerar? Pues bueno, el diseño gráfico, que muchas veces las más de las veces para algunos editores, desconocen la función. Yo me he enfrentado en cursos, diplomados que doy a editores de revistas, que bueno, de 10, uno demerita la utilidad del diseño gráfico, ¿no? Que está cerrados hacia los beneficios que puede tener su publicación a través del diseño. Y lo que me dicen es que no, alguien de nosotros lo hace. Pero eso no habla más que la falta de conocimiento en relación a la utilidad de trabajar en conjunto con diseñadores gráficos. Y no lo digo porque yo lo sea, lo digo porque lo vivo cada día, ¿no? El diseño gráfico estructura nuestro pensamiento y, más importante aún, nos ayuda a comunicar aquello que quiere nuestro cliente o nosotros mismos a un grupo de personas, ¿no? Determinado. Entonces, bueno, tenemos que el diseño comprende la tipografía, que es la comunicación lingüística, la ilustración, la fotografía, que es la comunicación icónica, por medio sobre todo, pues bueno, normalmente de la imprenta y actualmente de medios digitales. Tenemos también un producto final, que en su mayoría es bidimensional, aunque no exclusivamente. El destinatario se le llama receptor o usuario, y bueno, el usuario tiene un registro perceptivo y una conducta reactiva. Por lo general, lo que buscamos nosotros es una reacción en el usuario, una respuesta a ese mensaje. Aunque sea que esa respuesta sea la reflexión sobre el tema, esa ya es una respuesta. Luego, se aplica especialmente el diseño gráfico, pues bueno, y como ya sabemos, a diseño de libros, o bueno, hay mucha gente que no sabe también. Publicidad, embalaje, señalética. A donde volteemos en este momento, a nuestro alrededor, tenemos diseño gráfico, ¿no? La idea de la Bauhaus, la primera escuela de diseño en Alemania, era precisamente llevar el arte a las grandes mayorías. Entonces, nuestra realidad actual tiene diseño en cualquier punto al que nosotros dirijamos nuestra vista. La intención es afectar positivamente al conocimiento, viene de un anglicismo, ahí disculpas, es affect, entonces, transformar actitudes, modificar el comportamiento de la gente, transformar la realidad existente por una realidad deseada. Esa es la intención del diseño. Ahora, la metodología. Metodología quiere decir camino para llegar a un fin. Es así de sencillo. Entonces, un método es eso. Es el camino que seguimos para llegar a un fin. Cuando creamos diseño, tenemos, existen varias fases. No son lineales,
Estas fases nos ayudan a comprenderlas, a saber en qué estadio, en qué momento de la creación nos encontramos. Antes de empezar a diseñar, tenemos una etapa de preparación, que bueno, aquí hablo de arte también, pero es el mismo proceso en ciencias, arte, diseño, son las mismas fases que lleva a cabo el cerebro para el desarrollo de proyectos. Primero tenemos la preparación, que es cuando algo me preocupa, como que hace falta una revista que hable pues no sé, ¿no? El medio ambiente y el diseño gráfico, ¿no? Busco información sobre medio ambiente, busco información sobre diseño gráfico y cómo el diseño gráfico puede ayudar a, a frenar o puede contribuir a sensibilizar sobre el problema medioambiental, ¿no? Ese puede ser un tema que forma parte de mis preocupaciones como diseñador y a esa etapa se le llamaría la preparación. Después tenemos la incubación y la intuición que van juntas. La incubación es cuando del lado inconsciente del cerebro, sigue trabajando en resolver ese problema. ¿Qué forma le voy a dar a la revista? ¿Qué diseño? ¿Dónde la voy a publicar? ¿Cómo la voy a difundir? ¿No? Pero eso, nuestro cerebro es tan maravilloso que puede llevar a cabo varios proyectos de manera simultánea y estar en diferentes fases, ¿no? De acuerdo a cómo vaya nuestro día a día y el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, incubación es eso, que está la idea latente del lado subconsciente, y la intuición es cuando la idea emerge de forma consciente, ¿no? Lo que le llaman el eureka o ya se me prendió el foco, coloquialmente. Después tenemos la evaluación. Ok, ya sé que se necesita una revista de diseño gráfico y medio ambiente, pero ¿vale la pena llevarla a cabo? ¿Vale la pena llevar a cabo esta idea o no? ¿Hay en Latinoamérica otras revistas que abordan ese tema o nadie, ¿no? Y es cuando consultamos a más gente. Oye, ¿sabes de alguna revista de este tema o no? Y evaluamos si vale la pena destinar horas de nuestro trabajo a ese proyecto. Después, elaboración. El artista materializa o el diseñador materializa la idea y la lleva a cabo. La elaboración en un proyecto, cualquiera que este sea, es lo que más tiempo conlleva. La comunicación, un mexicano de apellido Zavala, Rodríguez Zavala, Mauro Rodríguez Zavala, agregó a las fases a este proceso de creación la comunicación. Dijo, ¿qué hace un niño, por ejemplo, cuando dibuja algo? Lo primero que hace cuando termina el dibujo es correr con su mamá o correr con su hermanito. Mira lo que hice. O sea, el deseo de crear conlleva la comunicación implícita. Incluso los dadaístas que quemaban sus obras, los artistas dadaístas, le tomaban foto a la obra antes de destrozarla, ¿no? Después la participación, que es una fase que yo agregué, que bueno, donde se requiere la interacción o la reacción del usuario, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, si hiciéramos un mapa conceptual o mental de un proyecto de revista científica, que es el tema que nos trae aquí en esta plática, en esta charla, pues bueno, tendríamos que pensar en la definición del autoconcepto de la revista, su filosofía y sus objetivos. ¿Qué mueve a una revista que integraría diseño gráfico y medio ambiente? Pues la mejora de la calidad de salud, ¿no? De todos, de animales, plantas y todos los que habitamos en este universo, por ejemplo. ¿Qué filosofía, no? Bueno, se crea con el espíritu holístico, de que todos dependemos de todos, ¿no? Y que si hay un desequilibrio o una baja en el número de especies animales y de plantas, pues forzosamente va a repercutir negativamente en el ser humano, etcétera. Hay objetivos y así. Recursos humanos, ¿a quiénes necesito y qué funciones puedo cubrir yo? ¿No? En nuestras economías latinoamericanas tenemos que pensar también en qué tanto puedo hacer yo de manera realista. Entonces, un editor, un corrector, alguien que lea los artículos, que revise que si faltan comas, fe de ratas, etc. Un diseñador web, que generalmente se convierte en nuestra mano derecha. Saludos a Horacio Ramírez Márquez, por cierto, nuestro desarrollador web por muchos años. Y también un diseñador de identidad, por lo regular también es nuestro diseñador web.
autores, red de dictaminadores, ¿sí? Que tiene uno que andar pidiendo favor de, oye, por favor, ¿me puedes dictaminar? Cuando tenemos, se constituyen estas redes como la que nosotros tenemos en Reddit, buscamos los perfiles de todos aquellos que integran la red y de manera recurrente estamos mandando artículos. Por favor, puedes leer este, te expido carta, ¿no? Y etcétera, etcétera. Un asistente del editor, contador público también, que generalmente forma parte de la institución, lo mismo que un abogado. El abogado generalmente es del departamento jurídico de la propia institución, si hablamos de una universidad. Gastos, pues bueno, de honorarios profesionales como el desarrollador web, del hosting, actualizaciones a la página web, dictaminadores, derechos de uso exclusivo del nombre, dependiendo del país. Corroboré la información con pares en Latinoamérica. Ellos también tienen algo muy similar a derechos de uso exclusivo que se tienen que pagar anualmente. Obtención de ISSN puede tardar meses o años, ¿no? Nosotros nos tardamos 2 años. Obtención del DOI, que es un identificador de objeto digital, y que, bueno, es un enlace permanente con un código alfanumérico que identifica de forma única un contenido electrónico. Y bueno, esta pieza específica de contenido intelectual, y cito, puede ser un artículo científico, una imagen, un libro, una canción, etc. En este caso hablamos de artículos. El DOI, por ejemplo, en nuestra institución ya es obligado, ¿no? No te reconoce nuestra institución, la Universidad de Guanajuato, la publicación de un artículo si no tiene DOI. Así de importante es. Es un trámite que se desarrolla en una institución americana, si mal no recuerdo. Entonces todo el trámite es en inglés. No tiene que pagar una anualidad y ellos otorgan estos números. Después tenemos que pensar también en los elementos formales de una revista. ¿Qué valores vamos a transmitir? La identidad a través de la identidad gráfica. ¿Qué secciones vamos a manejar? ¿No? Si son solo artículos o son reseñas o es también, ¿no? Reseña de eventos, reseña de libros y también nuestros alumnos de tesis pueden publicar, etcétera, etcétera. Y lo más importante, un calendario de actividades. Parece mentira, pero cuando estamos trabajando en equipo, si no hay calendario de actividades, no se llega a cumplir las metas a corto, mediano y largo plazo. Y eso es en general, no nada más en equipos de trabajo. Muy bien. Entonces vamos a ver el perfil de la revista. Una metodología es las 4 Fs. Vamos a ver qué es esto de las 4 Fs. Bueno, tenemos que lo más importante de una revista científica es ser leída. El público sigue apreciando el orden dentro del caos. Es decir, andamos corriendo por lo regular y si algo capta nuestra atención es porque es puesto ante nuestros ojos de manera clara, con una tipografía adecuada. Es así que vemos la necesidad, por ejemplo, que vemos la viabilidad de leer algo. Si nosotros tenemos una revista científica en un sitio web gratuito, lo que va a suceder es que vamos a distraer al lector con toda la publicidad que va a salir ahí. No es recomendable tener un sitio web gratuito para obviamente para una revista científica. Entonces, necesitas pagar un dominio o hosting. Principios de la edición. Vamos a ver cada uno de estos: formato, fórmula, frame, marco y función. Pongo el ejemplo de la revista ArtNotes y dirige Pau Alsina de la Universidad Oberta de Cataluña, porque es una revista muy limpia que tiene una identidad visual atractiva, dinámica, que llama la atención, ¿no? Con colores naranjas, negros, pero a la vez es clara, y eso es todo un reto de conseguir en cuestiones de diseño. Tenemos pues que el formato son estas opciones de diseño que se aplican a todos los números y definen el aspecto general de la revista. Por ejemplo, dónde va ubicado el logotipo, dónde los titulares, ¿no? Dónde va, a qué tamaño. Ahora es muy importante mencionar que las revistas científicas pueden estar en línea, pero desde mi punto muy personal de vista es que lo ideal es que tengan una opción descargable de cada artículo en PDF. Esa opción descargable es la que vemos aquí en pantalla.
Entonces tenemos una cabecera con estos elementos, logo de la institución, colores corporativos, gráficos y la página de internet, nombre de la sección, título del artículo, el autor, abajo Universidad Oberta de Cataluña. Me acuerdo una revista que vi hace no mucho y no tenía el nombre del autor. Tenía que leerlo todo y hasta el final venía el nombre del autor. Entonces son cosas que no, son detalles que no deben de pasarse por alto. Después nos hace una sugerencia de cómo citar su artículo, muy importante. Y hay revistas que incluso te ponen formato APA, le das un clic a la cita y te dice cómo citar en APA, cómo citar en Chicago, cómo citar en los diferentes formas de citación que existen. 4 por lo regular. Un abstract por resumen, palabras clave. Un colega, Octavio Godínez Elizondo de la Universidad Iberoamericana, tomó un curso en la UNAM específicamente nada más de metadatos. Nada más de metadatos. Cómo poner estas palabras clave porque son importantísimas a la hora que los motores de búsqueda en Internet localizan nuestra producción. Entonces no es información menor esta de las palabras clave. Después tenemos el cintillo o titulillo a pie de página, nombre de la revista, mes y año, ISSN, folio de adscripción y la licencia de Creative Commons, que es cualquiera puede usar segmentos de aquí con ciertas condiciones. Después tenemos la sección en inglés y otra vez el cintillo, el abstract, las keywords, que es la misma información anterior pero en inglés, y el cuerpo de texto. Después otra vez el cintillo que nos da unidad a pie de página, subtítulo, etc., ¿no? Y así se va repitiendo. La cita es muy importante. No sé, Ricardo, y las personas que nos escuchan, quienes si leyeron el artículo que salió hoy en El País de Periódico Global, sobre la tesis doctoral de una funcionaria pública en México. El periódico El País se dedicó a ver si estaba plagiada, al igual que se presume que está su tesis de licenciatura. La UNAM dijo que había una cuestión ahí, un problema con las citas de plagio, y resulta que El País detectó que no citaba, que no tenía aparato crítico. Entonces está buenísimo el artículo del País el día de hoy que habla sobre la tesis doctoral de esta funcionaria, creo que se apellida Esquivel, porque habla de la importancia que tiene el sistema de citación en las publicaciones académicas. Es contundente el análisis que hace El País del trabajo de esta doctora, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Dónde están las citas? ¿Qué es una cita? ¿Cómo voy a citar? ¿Con qué sistema de citación? Y eso ponerlo en mi revista y ser muy estrictos a la hora de pasar artículos. Generalmente tienen sistemas como Turnitin, entre otros, las universidades donde pasan todas las colaboraciones para checar que no haya plagio. Bueno, acá al final tenemos una foto y un resumen biográfico de la autora. Concluyen con el logotipo de la Universidad Oberta de Cataluña, que es la universidad auspiciante de esta revista, etc. Y bueno, tenemos también partes básicas de una revista, es el diseño de la retícula, que es una diagramación. Y bueno, esta diagramación tiene partes constitutivas que nos ayudan a jerarquizar la información. Se le llama también layout, grid, plantilla, grilla, retícula base, y está compuesta por columnas, espacios o corondeles, espacios, también se le llama medianiles, márgenes, etcétera, etcétera. Es la parte que no se ve que realiza el diseñador, digamos. Tenemos la fórmula de la revista, que es bueno, la fórmula resume el enfoque de la revista sobre el contenido editorial, ¿no? Tipo y extensión de los artículos, si van a ser de 4 a 8 cuartillas, por ejemplo. Folios se le llaman en España, carillas le llaman en Latinoamérica.
secciones en las primeras y últimas páginas del ejemplar, estilo fotográfico, ilustraciones, todo contribuye a la fórmula. Y ha sido uno de los grandes éxitos, bueno, que en este caso no es una revista, es un periódico, del periódico La Jornada, ¿no? La Jornada 90s, 2000s. Los fotógrafos formaron una parte muy importante de la fórmula del periódico, ¿no? La calidad de las fotografías que publicaban ahí eran buenísimas, motivo de ediciones posteriores. Entonces, Arte, Individuo y Sociedad, esta revista, el doctor Ricardo es dictaminador, seguramente. Entonces, muy bien. Esta revista es pudiera parecer con una estética muy austera, pero en realidad cumple las funciones de comunicación. Esa es su prioridad. No es que se vea bonito, que tenga muchos colorcitos, ¿no? Sino, o degradados. A veces hay muchos diseñadores que son espectacularistas, ¿no? Que ponen mucho efecto. Y no, una revista científica tiene que obedecer a la legibilidad y tiene que obedecer a las necesidades del usuario, que sea claro, libre de ruido visual. Y así es esta revista. Entonces, aquí donde viene extensión y estructura, pues nos dice la extensión en palabras de los artículos, ¿no? Y las partes que deben de constituir cada artículo. Muy bien. Tenemos la revista mexicana Inventio, que seguramente también el doctor debe de estar involucrado en alguna fase, ¿verdad? También sí, si no me Sí, equivoco. también. Sí. Y bueno, la revista Inventio de la UAM, de la Universidad Autónoma de Morelos, del estado de Morelos, me gusta mucho porque cumple con todos los requerimientos que una revista científica debe de tener en México, ¿no? Y es muy sencilla, si se fijan, si ustedes despliegan estas ventanas, es muy sencilla, es muy clara, pero también sacan una versión impresa que hacen llegar a quien escribe dentro de la revista. Y bueno, nuestra revista, que es una revista de divulgación del conocimiento, más que una revista, bueno, es revista de ciencias y humanidades, pero más que nada está enfocada a la difusión o divulgación del conocimiento. Y aquí se ve la diferencia. Nosotros no tenemos, por ejemplo, el reconocimiento del índice de revistas mexicanas del CONACYT, pero tenemos el de Latindex, por ejemplo, que son diferentes niveles, ¿no? Tenemos ISSN, etcétera. Cada número cambiábamos la imagen. Esta revista la vamos a reactivar este año, pero .mx, va a ser interiorgráfico.mx, .com ya no es. Duramos al frente de la revista 20 años y antes de pandemia decidimos ponerlo en pausa porque editar una revista de esta naturaleza conlleva una tercera parte de tu trabajo productivo durante el año. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, se quedó como un acervo en línea de consulta, donde muchos colegas de muchas instituciones nacionales y extranjeras colaboraron, y este año sacaremos un pequeño número ya nada más. La información legal que para nosotros es clave, este pequeño párrafo que dolores de cabeza da, porque si no tiene las comas y los datos y los puntos, como la Agencia de Derechos de Autor en México del INDAUTOR necesita, te lo regresan y no puedes tramitar el ISSN. Entonces, esta parte, esta página de la revista es fundamental si uno quiere tener reconocimiento por parte del INDAUTOR, el registro del INDAUTOR. Muy bien. Aquí tenemos de nuevo la revista Inventio para ejemplificar la tercera F, que es marco o frame, que es la norma de márgenes exteriores e interiores de cada página. Entonces, parece una cuestión menor, pero no lo es. El margen indica el presupuesto, el margen nos da legibilidad, la amplitud o tamaño del margen nos dice a quién va dirigido. Si tiene el margen exterior más amplio,
Va dirigido a estudiantes para que puedan hacer notas. Si el margen es muy estrecho, es una edición muy, muy económica, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos este pequeño gran detalle, ¿no? Si se fijan, los márgenes son estéticamente muy, uno como lector los agradece, ¿no? Tenemos entre el último guión, el último renglón del párrafo y esta pleca que nos separa de las citas casi 2 centímetros, ¿no? Y tenemos unos márgenes muy agradables que nos permiten a nosotros destacar la información textual. En una ocasión vi una revista, un libro revista muy, muy atractivo, ¿no? Que se le hizo a un personaje de aquí de Guanajuato, y realmente era una cuestión muy pictórica, muy plástica, lo que veíamos ahí, fondos, colores, plastas, pero de todos los que pregunté nadie lo había leído. O sea, leer algo que está saturado de color, con muchas imágenes, cuesta trabajo. Y tú lo abres y ves más bien la gráfica, pero no ves el texto. Entonces, algo fundamental que no se nos debe de olvidar es diseñar para que sea leído. Un tip que bueno, me ha resultado de mucha utilidad cuando hablo con colegas que editan revistas es este de ISO. Si nosotros tenemos nuestra revista y bueno, no en PDF, lo podemos colocar en este sitio. Podemos publicar de manera gratuita y si tú quieres que la gente lo pueda descargar, pues bueno, se paga una anualidad que entiendo no es muy cara y de esa manera podemos ver el ejemplar en la edición impresa, como si fuera impresa entre comillas, de manera virtual, ¿no? Gratuita para todos, que es el interés de todos los que publicamos, que la gente pueda leer lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa conexión a la sociedad. Igual esta fue una revista de aniversario de 2011 de Interior Gráfico, a mitad de los 20 años de la revista, de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de nuestra universidad. El diseño es de un exalumno de Daniel y bueno, la maquetación ya es de una servidora. Y pues bueno, algunos elementos de plecas, de estos titulillos arriba que le dan identidad a la publicación. E hicimos una selección de los que consideramos mejores artículos durante la vida de la revista hasta ese momento para ser publicados. Y para la cuarta F, sobre función, tenemos que simplificando es lo que una revista intenta conseguir y el mensaje que trata de transmitir. En este caso, la revista Leonardo, que tiene más de 50 años ya publicándose. La revista Leonardo es toda una institución dentro del ámbito del arte con el uso de tecnología que involucra arte electrónico, arte digital, etc. Y bueno, aquí nos dice en qué se enfoca la revista, ¿no? Este apartado, este extracto que tomé de la página, nos dice hacia dónde se dirige la revista, cuál es su función, y nos dice que se enfoca en las artes visuales, pero que también aborda la música, el video, el performance, el lenguaje, el medio ambiente, las artes conceptuales, especialmente aquellas relacionadas con las artes visuales o que hacen uso de herramientas, materiales e ideas de contemporáneas, pues en torno a la ciencia y la tecnología, así como nuevos conceptos, materiales y técnicas, y otras asignaturas o otros, otras materias de interés artístico general son contempladas en esta revista. Y bueno, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Así como aspectos legales, económicos y políticos del arte. Ese es el enfoque de la revista Leonardo. Si se fijan ustedes, está muy acotado, tienen muy claro su papel dentro de las publicaciones de artes visuales. Artes visuales es un concepto sombrilla dentro del cual caben muchos otros tipos o ramas del arte y ellos se enfocan a este nicho en particular, ¿no? Y no tienen ningún miedo o ninguna precaución al comentarlo, ¿no? Nuestro focus o nuestro foco es en esto, en arte, con el uso de ciencia y tecnología, entre otros. Muy bien, así tenemos que estas 4 Fs
en su conjunto nos ayudan a fortalecer la identidad de marca de nuestra revista, donde cada artículo de cada número debe de estar de acuerdo con esta identidad de marca o identidad visual, como le llama Joan Costa. Tenemos que el papel del diseño igual al contenido editorial en cuanto a comunicar la voz, el tono y el concepto de cada artículo, ya que refuerza la identidad de la revista en conjunto. Muy bien. La estética de una revista, como ya lo hemos venido comentando, de una revista científica, primero es la limpieza visual, que se privilegian, damos espacios muy amplios y hay un buen uso de los blancos, ¿no? Los blancos llamamos en diseño aquellos espacios que no tienen ni tipografía ni imagen, y equilibrar sobre el blanco tiene su oficio y tiene también el diseñador que tener destreza para hacer esto. Legibilidad. Cuando somos diseñadores novatos, nos gustan mucho las tipografías con adornos, ¿no? Las tipografías de fantasía, muy garigoleadas, y estamos hambrientos de nuevas tipografías y nos volvemos como, ¿no? Consumidores compulsivos de todas las nuevas tipografías que vemos en Internet. Pero la realidad es que hay sets o hay conjuntos de fuentes que ya están probados y que ya sabemos que son muy legibles. Entonces, pues bueno, nos tenemos que apegar a esas fuentes, ¿no? En el caso de las fuentes escritas, y aquí habrá mucha divergencia de criterios, por eso no menciono ninguna, ¿no? Pero hay quien menciona Garamond, la Century, la Times, estas clásicas, o también las sans serif, como Helvética, ¿no? Entonces el abanico es amplio. El diseño libre de adornos. Se evita el uso de elementos de diseño con colores estridentes o formas decorativas sin significado importante para la comprensión de los temas. Uso de una buena jerarquización de los elementos para localizar de manera rápida todo. Y un predominio de identidades gráficas o visuales tipográficas. Muy bien, vamos a ver finalmente ya, porque estamos sobre tiempo, la identidad gráfica. Esto es lo que compone una identidad visual. Tenemos que diseñar logotipo, el símbolo. Logotipo es la parte tipográfica, símbolo la parte gráfica, la gama cromática. Muy bien, vamos a obviar algunas cuestiones. De identidad institucional, pues bueno, tenemos que considerar estos aspectos antes de diseñar una marca o un logotipo. Tenemos que considerar una identidad institucional. Casi siempre estamos unidos a alguna universidad. Tenemos que considerar la realidad institucional, esto de acuerdo a Norberto Chávez, la comunicación institucional, qué queremos comunicar, y la imagen institucional también. Aquí tenemos ejemplos de varias tipologías de logotipos. Voy a ir más rápido porque, bueno, ya esto está en el libro de Norberto Chávez, lo pueden descargar en internet. Y bueno, tenemos los que describen los atributos de la institución, los que simbolizan también los productos de dicha institución, como Nestlé, los que tienen el nombre de la persona que fundó casi siempre la institución, que son patronímicos, toponímicos, alusión al lugar de origen, como Banco de México, entre muchos otros. Contracciones, que son iniciales mediante, bueno, fragmentos de palabras, como IBM, etc. De manera general hemos estado hablando de este esquema funcional de programas de diseño. No me voy a entretener mucho aquí, pero es bueno tomar en contacto con el cliente, acopio de información. Este esquema lo pueden encontrar en el libro de Joan Costa, Imagen Global. Muy bien, tenemos el área de comunicación por mensajes visuales, define el universo del diseño gráfico. Y bueno, tenemos en una identidad visual, ideas y conceptos, características visuales, intención comunicativa. Siempre la comunicación tiene que ser una prioridad. Este esquema también de comunicación, de la implementación de una imagen, igual lo pueden encontrar en Joan Costa, Imagen Global. Bueno, y algo de color que también les traía. Nada más que ya se nos fue el tiempo volando. Pero bueno, lo voy a enumerar nada más aquí. Los colores, que tienen comunicaciones simbólicas, el contraste que es fundamental para llamar la atención. Si se acuerdan de la cabecera de
Artnotes de la Universidad de Oberta, maneja un excelente contraste entre naranja, blanco y negro. Y bueno, las formas que poseen diversos significados. En el caso de Artnotes, al ser una revista de arte, maneja formas muy sueltas y espontáneas. Y bueno, la tipografía, las manchas tipográficas que nos dan pesos visuales. Si entrecerramos los ojos, esa página que vemos a la derecha va a tener porcentajes de grises, que es lo que vemos en la página izquierda, ¿no? Y la composición, que es el coco de muchos diseñadores. Aquí recomiendo checar, por ejemplo, a Rudolf Arnheim, y voy a hacer un comercial. Los cursos de doméstica sobre composición son buenísimos. No hay que demeritar también los recursos en línea, pero obviamente Rudolf Arnheim es la autoridad en el tema, así como otros. Muy bien. Los elementos del FODA son para revistas que ya existen y cómo podemos mejorarlas. Reflexionar sobre sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas nos ayuda a mejorar cualquier ámbito en el cual nos desarrollemos, no solamente una revista que ya existe. Aquí vemos parte de la bibliografía, más bien la bibliografía que pueden ustedes consultar para ampliar el tema que estamos viendo. Joan Costa, Norberto Chávez, Stacy King, y recursos electrónicos en la revista ARIS, que es la cartografía mental, etc. Y bueno, reflexión final, que pues, estos diversos aspectos son apenas una aproximación a un proyecto de revista científica. Poner manos a la obra es realmente lo que involucra, y ahí se va a ver si realmente tenemos claro nuestros objetivos y nuestra capacidad de organización. Y finalmente, bueno, las revistas científicas y la ciencia en general, así como la investigación, se hicieron pues para mejorar la sociedad en la que vivimos. Ese es nuestro principal objetivo y no tenemos que perderlo de vista. Agradezco su atención a todos. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Creo que es muy útil toda la información que brindas para quien está a punto de lanzar una revista o tiene en mente un proyecto como ese, ¿no? Yo, bueno, abrimos a los comentarios. Ahorita en Facebook por acá nos dicen si hay algún comentario o pregunta que te quieren hacer, pero mientras yo quisiera preguntarte un par de cosas. Bueno, primero, me da mucho gusto que vaya a resurgir la revista. ¿Otra vez vas a estar al frente tú o ahora ya no? ¿Sí? Sí, en este número especial sí. Ok. Entonces, sí. Si le interesa, te andaremos mandando la invitación. Muy Lo bien. queremos hacer pequeño. Ok. Sí, bueno, abrí la invitación a todos. La revista es Interior Gráfico y Sí, pueden entrar a ver lo que decías, o sea, el enfoque que tiene. Y si tienen algún artículo al respecto, pues bueno, pueden enviártelo, ¿no? claro que sí. Yo tenía la curiosidad de saber, bueno, en los 20 años, a lo mejor, cuál era como el tema que más se repetía, cuáles eran los temas que más te llegaban o los que, bueno, porque yo, revisando algunas revistas de investigación, algunas publican más, por ejemplo, sobre creatividad, otras publican más sobre sustentabilidad, otras sobre docencia. Entonces, no sé si tú puedas identificar como 2 o 3 tópicos que siempre eran recurrentes. Tu pregunta es muy, muy interesante porque cuando éramos una revista de diseño gráfico nada más de interiores, pues bueno, que éramos una revista muy, muy pequeñita, ¿no? Las colaboraciones eran sobre la historia del departamento, ¿no? Pues mi línea sobre creatividad, entonces escribía sobre procesos de creación, cada quien de acuerdo a sus intereses, otros compañeros ya posteriormente sobre videoarte, sobre semiótica, ¿no? Cuando estábamos en el ámbito reducido del departamento de diseño, que somos diseño gráfico y diseño de interiores. Pero cuando nuestro director de departamento entró a la dirección de división, ahí le propusimos al doctor Martín Aguilera, oye Martín, ¿por qué no hacemos la revista, abrirle a la división? Le encantó la idea y ahí sí ya fue una gran diversidad de aportaciones, porque estaban compañeros de música que, bueno, escriben sobre musicología, sobre partituras específicas de autores en concreto, ¿no? Casi siempre históricos.
Teníamos arquitectos, que había un artículo fabuloso que hablaba sobre los mapas de Ajofrín, ¿no? Que eran unos mapas antiguos, que me fascinó, tuvo mucho rating en la revista, muchas vistas. Teníamos gente que escribía sobre historia y arquitectura, sobre conservación, pero lo que evidenciaba nuestra revista eran las líneas de investigación de los profesores. Y hay todavía una maestría en conservación de sitios y monumentos, y eso se veía en los artículos que recibíamos, y, y así. Entonces, teníamos música, teníamos arquitectura involucrada, tendríamos a los compañeros de nosotros en diseño de artes visuales. La gente de artes visuales casi no escribe, únicamente teníamos un profesor que escribía sobre procesos escultóricos, ¿no? Y más bien era una cuestión un poco práctica también, sus aportaciones. Y la diversidad se veía cuando colaboraban gente de la UNAM, ¿no? Sobre historia del arte, que tenemos artículos muy interesantes sobre arte contemporáneo en la revista por Blanca Gutiérrez Galindo, por ejemplo. Teníamos gente de danza que nos escribía de Chihuahua. Entonces, no puedo mencionar que hubiera más predominancia de un tema u otro, porque recibimos durante todos esos años aportaciones de lugares tan diferentes, ¿no? En tiempos tan distintos, por investigadores que finalmente lo que hacían era escribir sobre los temas de su interés. Entonces, no, es difícil decir esto, pero si pudiera comentar algo sería temas históricos tal vez, ¿no? Temas históricos de cada área y prácticos, sobre la práctica de ciertas metodologías para llevar a algún fin. Claro. Y bueno, mencionaste ahorita, como de paso, los artículos, uno de los artículos más descargados es este de los mapas que decías, pero ¿recuerdas también algún otro de los que haya tenido como más descargas, más vistas? Sí, claro, estaban aquellos que eran ahorita te digo exactamente, el número 21 lo hicimos precisamente de esos artículos que tuvieron más vistas. Y ahorita te digo cuáles son. Muchas veces el asunto era, por ejemplo, teníamos un maestro que dejaba a sus alumnos que leyeran los artículos. Entonces, obvio es que pues subía muchísimo su puntaje, ¿no? Claro. Pero sí, o sea. Pero, por ejemplo, el arte de la arquitectura es el título de uno. Prácticas del cuerpo en situación de riesgo, performatividad, medios y espectacularización, el cartel científico y su uso didáctico, el origen de la danza moderna en México, el espacio y el diseño, ciencia, tecnología e investigación en México. Hay uno que hablaba sobre un diseñador que en los 90s tuvo bastante repercusión, sobre Nacho Peón. Y en ese artículo mencionábamos bueno, estaba perdido Nacho Peón, o sea, tuvo mucha repercusión y mucha importancia en los 90s, pero ya no sabíamos qué hacía. Pues resulta ser que una amiga de Nacho le comentó, oye, están escribiendo de ti en México. Y nos contactó Nacho y dijo, no, yo ya estoy en Canadá, hago animación, trabajo en un canal de televisión. Y no, hombre, nos dio muchísimo gusto tener ese contacto con Nacho después de tantos años, ¿no? La geografía urbana, una perspectiva crítica del análisis, etcétera. Comentarios sobre el desarrollo sustentable, reflexiones sobre arte, y así. O sea, son temas Ok, muy diversos. Y es muy sí, subjetivo el puntaje de cada uno, ¿no? claro. Porque dependen de esto que comento. Muchas gracias. La doctora Erendira Mancilla, que estuvo la semana pasada con nosotros, te manda saludos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Este, y bueno, para finalizar, nada más preguntarte, ¿cuál sería como el principal reto de gestionar una revista científica? Hablabas de que consume la mayor parte de tu tiempo y de los trámites legales. Algunos aspectos ya los mencionaste, pero no sé si pudieras complementar ahorita un poquito sobre eso. Yo creo que el mayor reto de realizar una revista de esta naturaleza, una revista académica, una revista científica,
es tener la capacidad de organización suficiente como para involucrar y formar estudiantes de servicio social profesional, por ejemplo, que nos puedan apoyar en esas labores que tenemos que desarrollar los editores o directores de las revistas. Porque a veces lo queremos hacer todo, queremos que todo quede perfecto, y entonces no deslindamos funciones a otras personas. Porque muchas veces si hacemos eso, en México tenemos una gente muy tremendamente trabajadora, pero tenemos gente que aplaza. Entonces, si queremos que funcionen las cosas, muchas veces aquí las tiene que hacer uno mismo. Yo creo que el gran reto es andar a la casa de, ¿cómo le llaman esta profesión? Casa de cerebros, ¿no? Para ver quiénes son aquellos estudiantes más capaces y más comprometidos, ¿no? Como para poder realizar la labor en conjunto. Hacer una revista es una labor en equipo y lo más difícil es encontrar aquel equipo que te pueda responder en tiempo y forma, ¿no? En nuestro caso con nuestro desarrollador web, que fue una maravilla, ¿no? Horacio. Y, y bueno, cada revista tendrá sus necesidades, ¿no? Pero encontrar gente así es lo que te hace mantener los proyectos en pie durante tantos años. Gente que sabes que te va a responder, así sea domingo, sea a las 6 de la mañana, ¿no? Sea a la hora que sea, que ahí van a estar al pie de cañón. Eso es lo difícil, ¿no? Yo diría. Claro, ok. Gracias. Bueno, también el doctor Alberto Rosa Sierra te felicita por la conferencia y la Gracias. doctora Erendira Mancilla añade una pregunta. ¿Cómo fue el proceso de maduración de la revista en el formato electrónico? Muy buena pregunta. Muchas gracias a la doctora Mancilla. El proceso de maduración se dio en que tuvimos que tomar la decisión de Salomónica de dejar fuera a mucha gente, aunque fuera gente de casa. Es decir, aunque fueran profesores, investigadores o profesores de asignatura de nuestra institución, si no tenían el nivel requerido, por ejemplo, en el aparato crítico, no les íbamos a publicar. Yo creo que el respaldo con el comité editorial interno y externo fue fundamental para nosotros como editores. En este caso estuvimos editando con el profesor Juan Carlos Saldaña muchos años. Entonces, el respaldo con el comité editor interno y externo fue fundamental para nosotros apoyarnos y decirles a los articulistas, tu artículo tiene estas deficiencias. Incluso le llegamos a negar a un director de nuestra institución, a quien nos apoyaba, le tuvimos que negar la publicación porque estaba presentando un capítulo de tesis sin introducción y sin conclusión. Entonces yo creo que el proceso de maduración tuvo que ver eso, en vernos muy estrictos a la hora de cumplir las normas y pasamos de ser una revista pequeñita, ¿no? Local, de nuestra comunidad pequeña, 500 personas, a hacer de la división y eso fue parte del proceso. Muy bien, sí, me imagino que ha de haber sido muy difícil porque pues te lo encuentras en los pasillos y de todas maneras así No, a él le daba risa, lo tomaba como que, pues bueno, sí, ya lo conocemos, sabemos que es muy bonachón, pero sí, a ese grado llegamos. claro. El doctor Manolo Guerrero también te manda a felicitar Gracias. y bueno, yo también te felicito, me da mucho gusto que la revista vaya a continuar. No va a haber problemas como en el ISSN, en el trámite ¿no? No, ese se queda. Hubo problemas con el pago de derecho de uso exclusivo porque en 2020 se dejó de pagar. Perdimos el dominio de interiorgráfico.com, pero nuestro desarrollador web migró todo a interiorgráfico.mx. Entonces ahorita la revista es .mx. Ah, Sí. ok, muy bien. Bueno, pues agradecerte mucho. Yo aprovecho para hacer un comercial también. Estamos acá en el Centro de Diseño lanzando una revista, Artificio, se llama, Revista Artificio. Es como nace de un doctorado que se llama Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos. Y bueno, justo nos encontramos en el trámite de ISSN. Así que si tienes o alguien que nos escucha tiene
algún texto por ahí abandonado o de un estudiante que considere publicarlo, que no requiera ahorita tanto el número de ISSN, bueno, estamos abiertos a recibir todas las propuestas que vengan. Muy Y bien. bueno, también te molestaré más adelante si tengo dudas, porque justo todo lo que dices, digo, espero no te metas como a revisar si todo lo estamos haciendo bien a No, partir de todo lo que dijiste, pero no. bueno, ya te consultaré como más a nivel personal, tu opinión. Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Muchas gracias y gracias por tu tiempo. La próxima semana va a estar con nosotros Lucila Mercado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y nos va a presentar el autocuidado de los riesgos musculoesqueléticos en estudiantes por el uso de la computadora. Entonces, pues muchas gracias a Cintia Villagómez por esta conferencia y nos vemos la próxima semana. Gracias, Cintia. Un No, abrazo. gracias a ustedes. Un abrazo. Muchos saludos a todos. Bye. Nos vemos. Bye.